Saludos amigos y amigas. Hola. Hoy estoy con mi amigo Sergey, que es el chef ruso. Está trabajando en un restaurante ruso aquí en nuestra ciudad, cocinando la comida tradicional rusa. Y a él le interesa muchísimo la comida mexicana, las recetas mexicanas y la gastronomía mexicana. Y hoy vamos a ver cómo en México preparan barbacoa en horno bajo tierra. Amigos, a él le interesa muchísimo conocer esta receta. Además es receta difícil, pero está muy sabrosa y muy rica. Да, хочется посмотреть уже. Побыстрее. Да? Давай смотреть. Да, вперед. Y amigos, este video uso del canal La Capital y por favor suscríbanse a su canal, el link está en la descripción. Lo más importante en la barbacoa, ya lo estás viendo. En algunas partes de Oaxaca también se utiliza la res, pero lo tradicional es la carne de borrego. Amigos de la capital, les saluda su amigo Josué Sánchez, nacido en Oaxaca. Estamos radicando en Tennessee. Hoy estamos con Oscar, vamos a hacer una barbacoa estilo la Mixteca con hoyo bajo el piso, pencas de maguey, leña de espino, como se debe. Пенка де мегей — это вот эти вот листья, которые магея, вот этой агавы, на которых они вот как раз будут готовить. Традиционно будут готовить. То, что с бараниной, наверное, явно вкуснее. Да, чем с говядиной? Да. Ну и так вкусно на самом деле. Ну, говядину просто сложнее гораздо приготовить. Имеется в виду, ее сложнее приготовить так, чтобы оно прям понравилось всем, потому что это все более жесткое мясо, и его нужно уметь приготовить и сделать. А баранина жирная более? Да, она чуть более жирная, но это тоже надо сказать, что это нелегко ее приготовить. Особенно там, зная там людей, которые готовят там еще отдельные куски, там отдельные части барана, они подходят только вот под отдельные блюда. Что-то можно жарить, что-то нельзя, что-то тушить. Ну, не знаю, как вот... Интересно. Не знаю, как в Мексике, сейчас посмотрим, может, у них есть какие-то отдельные рецепты для других. Но... Я знаю, что ты очень хорошо готовишь плов с бараниной. Да, плов с бараниной — это блюдо южных народов и России, и ближнего зарубежья. Очень вкусное, также рекомендую вам когда-нибудь попробовать. En un rato más sacrificaremos el borrego. Estamos aquí tomando un agua bendita con el Oscar, unos amigos más. Y aquí mismo en el patio se hizo el sacrificio, nada más que esas imágenes pues quizá para algunas personas no son tan agradables. Lo único que quería mencionar es que esta sería la primera parte, preparar el borrego como lo estás viendo, como siempre se hace, retirando la piel, se descartan las pezuñas, se va lavando también de una vez la carne para limpiarla y se retiran todos los órganos. Una vez que ya tenemos pues todas las piezas de carne, la cabeza y algunos órganos que también se pueden usar para la barbacoa, esto se introduce en salmuera por unas horas para retirar. Pues... А есть ли отличие, вот если тебе прямо барана здесь порезали и готовят, или тебе уже мясо готового барана привезли? Ну, конечно, да. Во-первых, мясо готового барана уже могут там что-то где-то там условно подкрасить, подморозить. Ну, когда баран свежий, и ты его видишь, это естественно лучше. То есть это более вкус более выраженный. Да, и мясо более свежее. Еще и правильная заколка скота. То есть на его убийство тоже влияет. И, естественно, если ты как бы умеешь и знаешь, лучше тебе всем заниматься изначально сам. То есть от выбора там овцы барана до его заколки y приготовления. Интересно. Pues algo de exceso de sangre que todavía pueda traer o simplemente para seguirla limpiando. Esta va a ser una barbacoa oaxaqueña estilo la zona mixteca, como ya lo decía Josué, pero fusión con la zona costeña. Hola, ¿qué tal? Soy Chepe Laredo, soy originario de la costa de Oaxaca, soy de un pueblo afro que se llama El Ciruelo. Vamos a hacer una barbacoa estilo costeño más que nada. Chepe se preparó desde ayer este adobo con chiles secos, tiene chile costeño, vinagre, orégano, comino y algunas otras especias. En la zona mixteca me platicaba Josué que ellos preparan la barbacoa así con pura sal, pero dentro del mismo estado de Oaxaca, nada más que en la zona costeña de donde es el Chepe, la carne se marina con este adobo. Y esto lo digo sobre todo para resaltar pues, la cantidad inmensa de recetas y de estilos que existen en todo el país, os repito, incluso en un propio estado para preparar. От штата к штату разные рецепты приготовления барбакоа. Разные. Ну, именно маринада получается. И маринада, да, и стиля. И стиля. Технологии, да? Preparar la barbacoa, por eso siempre se habla de lo rico que es México en su gastronomía. Esta carne de borrego tal cual estás viendo ahí se va a quedar reposada en este adobo pues prácticamente hasta en la noche que se vaya a meter al pozo. Y ojo, hablando del pozo, mira, este es el que el hermano de Josué construyó bajo la tierra. Se puede decir que es el legado de sus abuelos en Oaxaca, pero
traído acá, a casa de su hermano en Estados Unidos. Te decía, la barbacoa se va a... Интересная технология. У нас ведь нет таких технологий, чтобы под землей готовить прям. Ну, я не видел, чтобы, да, чтобы у нас это широко использовалось. Возможно, кто-то, кто знает какие-то рецепты у себя там это делают, но вживую не приходилось видеть, да. То есть, по факту, это вот такие же кирпичные печи и из глины. Я видел, но они всегда находились над землей. Над землей, да. Всегда, да. Se va a enterrar hasta en la noche, pero aquí como estuvo lloviendo bastante ayer, desde ahorita temprano lo que se hizo fue prender la leña para que se vaya calentando y sobre todo secando. Esta leña que se puso aquí alrededor también para que se vaya secando es la que nos mencionaba Josué al inicio, la leña de espino. Ahorita vamos a aprovechar que el fuego ya está prendido para ir preparando las pencas de maguey, que ya sabes que esto es parte indispensable de la barbacoa tradicional, le aporta muchísimo aroma, es como la esencia de la preparación e incluso hasta de la presentación. Lo único que se va haciendo, como ves, es ponerlas al fuego para que se vayan asando, y aquí sí, como también está bien caliente, pues con mucho cuidado irlas volteando hasta que queden flexibles. No se trata de quemarlas ni tampoco tardan mucho tiempo en estar listas, nada más que se sientan suaves para que se doblen bien a la hora de tapar la carne. Y mientras todo esto pasa, los niños atrás en YouTube, como siempre, consumiendo contenido de calidad, papá. A este punto ya prácticamente tendríamos todo para enterrar la barbacoa, pero acuérdate que eso se hace hasta en la noche, así que sacamos de aquí del horno un poquito de leña para ir preparando acá del otro lado del patio esta tremenda pieza de ribeye que tenía aquí José en el refrigerador. ¿Cómo te caería esta botanita de media tarde, hombre? Ya sabes que el ribeye casi siempre va preparado muy al natural, nada más se le quitó un poquito del exceso de grasa, se sazona con suficiente sal, pimienta negra recién molida nunca puede faltar y terminamos con un poquito de ajo granulado. Este lo Я извиняюсь. Чё сейчас? Я услышал. Amigos, escuchamos el sonido que mi amigo tiene mucho hambre, yo también, pero estoy aguantando un poquito y él no aguanta, ya quiere comer ahora mismo. Este lo montamos aquí en el canca sobre el fuego, como te decía, de la leña por unas 2 horas y media aproximadamente, hasta que tuviera este colorcito. Волшебно, конечно. Да? Да. Да. Вот это из говядины рибай, то есть пока ждут барбакоа, уже готовят вкусный рибай. Colorcito ya bien asado por fuera para empezar a rebanar. Y aquí mismo sobre las espadas, tal cual como trompo al pastor, lo único que hicimos fue parar el motor y ya estaban abajo esperándonos las tortillas de maíz para armar. Habanero, соус острый, ты знаешь. Я знаю, это перец. Да. Пробовал. Tremenda botanita, quedaron bien ricos para calmar el hambre con su respectiva salsa picante. Ahorita ya son como las 10 de la noche y se viene ahora sí uno de los momentos más esperados, que es el entierro. Podríamos decir que el pozo ya estuvo quemándose, precalentándose a máxima temperatura con la leña de espino, y aquí en este caso lo primero que hace Josué con sus hermanos es cubrir esta olla con papel de aluminio como... И интересно, как они узнают, что оно уже нагрето. То есть это просто по времени. Когда мы готовим в тандыре, он сначала чернеет, то есть он из белой глины сделанный, он сначала чернеет полностью от угля, от золы, от дров. И когда он начинает раскаливаться, он снова белеет. И тогда мы понимаем, что он готов, да. Когда он становится полностью белым, мы понимаем, что он готов, убираем излишки дров и начинаем в нем готовить. Ну, либо по времени, по опыту, либо также по цвету кирпича, como base. Aquí es donde se va a cocer todo dentro del pozo. Previamente se lavaron con agua y con jabón estos 4 ladrillos que nos van a servir pues como elevación, como base para sostener la parrilla donde va a ir la carne. Eso ahorita lo vamos a ver. Estos obviamente van forrados también con papel aluminio. Ojo, una de las características de la barbacoa mixteca es la masita, que esto básicamente es maíz nixtamalizado, como el mismo que se utiliza para las tortillas. Aquí ya lo tenemos lavado, precocido y molido. Este se mete en el fondo de la olla para que ahí se termine de cocer junto con todo el sabor del famosísimo consomé, con los jugos de la preparación. Ya viste también que se van a ir metiendo las pencas de maguey que se asaron hace rato, y como dato extra, a la masita, al maíz del fondo se le agrega la grasa del propio borrego, que la verdad sí está bien. Для чего же их добавляют? Для сока ведь? Я так понял. Ну, для сока, вкуса, может быть, как использоваться как масло. Ну, то есть, разное. Это как вот в плове используется курдюк. Это что? Это жопная часть. Ага. И именно как раз жирное сало. Сначала он делается, обжаривается,
дает туда весь запах вкуса и потом убирается. То есть он как масло. не естся, а как именно усилитель вкуса, масла и запаха. Estaba bien gordito y sí traía bastante. Es como si estuvieras metiendo manteca, que obviamente esto le va a aportar un montón de sabor al resultado final. Así es como se ve la base de la barbacoa oaxaqueña. Ahora, evidentemente que el consomé pues no está compuesta solamente de los jugos de la carne. Esto le tenemos que agregar suficiente agua para que cubra todo esto. Y ojo, ¿te acuerdas de la reja hace rato que se usó para asar las pencas de maguey? Bueno, esta originalmente su función es sostener la olla dentro del horno de pozo. Aquí ya hace rato la metimos porque ya lo único que falta es esta rejilla como de tipo de asador para que separe la carne del agua. A lo mejor te vas a preguntar como yo, ¿por qué la carne no... Золотник какая решетка у нас называется тоже. Золотник? Да. И вот они кладут ее в печь. Сейчас. No se mete a la olla todavía estando fuera del horno, pero eso es nada más por el peso total que tendría la olla. Ya una vez dentro del pozo nada más se destapa y ahora sí, el borrego que estuvo prácticamente toda la tarde marinándose en ese adobo costeño. Снова слышу, как у тебя живот урчит, да. Я прям хочу эту баранину съесть даже до жарки. Да, Она выглядит вкусно. Она выглядит вкусно, да. В этом соусе согласен. Va para adentro. Como siempre, las piezas más pequeñas o delgaditas hasta arriba. Se cubre nuevamente la olla con las propias hojas de maguey y también hasta menos arriba se le avientan otras más y se asegura, por así decirlo, también con el propio papel aluminio. Y ojo, antes de cerrar el pozo, esto es como parte del ritual de la familia Sánchez, lo que se hace es aventar unos chilitos de árbol al fuego sobre la olla para combatir el mal de ojo. Ahora sí viene la tapadera del horno, que ellos aquí utilizan estas placas de fierro, se podría decir como primera capa. Ya esto todo el mundo lo sabe, pero el nombre de barbacoa de pozo o barbacoa enterrada es literalmente porque es un horno enterrado bajo tierra. Y aquí lo que se busca con esto es cubrir por completo. Как тебе технология? Ну, по-моему, прекрасно, на самом деле. Интересно, да? Вот такая Что-то в этом аутентичная. есть, да. Это, безусловно, не это... Ну, такого, я говорю, такого у нас не увидишь, я пока ни разу не видел. Может быть, где-нибудь в южных частях такое используется, но... У меня была мечта у тебя где-нибудь на даче приготовить вот такое вот. Я говорю, что, скорее всего, в южных каких-то либо специальных, потому что на такое место там глины, хотя, в принципе, обложено кирпичом, я думаю, что... Ну, такую яму выкопать в наших землях, ну, сложно? Вручную не очень, это нужна техника. То есть, как бы, да, но, в принципе, то почему нет? Por completo cualquier escape de calor, cualquier salidita de vapor. Y ahora sí, por último, las propias palas que se utilizaron para enterrar terminan encima de la tierra en forma de cruz como símbolo de bendición. Esto también es parte del ritual de la familia. Entonces, Han pasado ya 12 horas desde que se enterró la barbacoa. Ya se dejó venir ahora sí toda la raza y con mucha hambre además, porque se les prometió una auténtica barbacoa estilo Oaxaca. Hace ratito también ya llegó Julio Hernández de Maíz de la Vida. Él tiene una tortillería aquí. Готовят тортильи вот эти вручную всегда готовят. Это что очень тоже круто. Что не просто покупные, а готовят вручную. Aquí en Nashville y se puso a preparar a mano obviamente las tortillas de maíz nixtamalizado como debe de ser. Fíjate, yo sé que el proceso para el desentierro, pues así con palas sacando la tierra se puede ver un poquito rústico, pero esto es pues literal lo que se lleva haciendo por cientos y cientos de años en México. Todo es parte, como te decía, del ritual de la preparación de la auténtica barbacoa de pozo, de la auténtica barbacoa enterrada. Ya una vez que se llega a la parte donde están los cartones, se dejan las palas y ahora se toma una escoba para ir barriendo un poquito de la tierra que queda por encima justo antes de llegar a las placas de acero, que estas también, aunque está todo bien selladito como quiera, hay que poner mucha atención para que no se vaya a filtrar nada de tierra al horno. Y en este momento, ojalá que se pudiera transmitir el aroma que desprende la carne en combinación con las pencas de maguey. Es una cosa, un verdadero espectáculo que a todo el mundo ya se nos estaba haciendo, pero agua en la boca. Y ya ahora sí, para sacar la barbacoa del pozo, lo que hace aquí Josué con sus hermanos es tener lista otra olla al lado que igual se forró con aluminio y con las propias pencas de maguey. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько мяса. Представь, там еще кукуруза, которая... Сразу с гарнирчиком. Ай, как вкусно. Ага. Видно даже, что оно прям от кости все кости видно. Да. Вот это. Ну, не нужен тебе нож даже здесь, скорее всего. Прям рукой можешь. Оно, скорее всего, будет просто слазить. El método que ellos usan es el de separar primero toda la carne de la masita y del... Голые кости, абсолютно. Абсолютно белые. Вообще легко сходит мясо. Que como puedes ver el borrego
tal cual nos lo estábamos imaginando. Es una mantequilla de lo suave que se deshace. Ya todos los huesitos también prácticamente se desprendieron. Toda la carne se va sacando con unas pinzas, con la ayuda de un sartén, y se va echando acá en la olla nueva. Y exactamente se hace lo mismo en otra olla igual forrada con el resto de las pencas, pero acá solamente se pasa esa famosa masita que, como te decía al inicio, es lo... Вот с этим бульоном. С бульончиком, да. Вообще, Прямо в тарелочку вот так с мясом, вот эту кукурузу. Чудо. Es lo clásico en la barbacoa de la zona mixteca. También ya bien suave el maíz y con todo el sabor de la barbacoa. Y ahora sí, lo que se hace con estas dos ollas es taparlas con las pencas de maguey, con el aluminio. Esto se podría decir... Привезти их сюда бы. Что сделать с этими красивиками? decir que es lo que hace la gente que vende barbacoa. Ya de aquí se la lleva a los mercados o al tianguis. Nada más que en este caso solo se camina un poquito aquí al lado de una mesa para empezar a servir. Como lo estás viendo, ya junto con las salsas aquí listas. Урчит живот. Невозможно смотреть без этого. Да, не попробовав. Вообще вот такое вот обычное мясо, оно готовится в деревнях в Идальго штате. И в ресторанах мексиканских привозят прямо вот таких вот чанах. Ну, вот так и привозят, да. Да, и ты уже да, можешь да. кушать. Это вообще Ну, чудо. а когда оно тут сразу при тебе достали? Да, О, да. да, волшебно. Каждое воскресенье на рынках можешь вот кушать это вот блюдо. Такое именно конца недели. Fin de semana называется блюдо. Y los nopalitos, que también son clave de esta región. Las tortillas, ya lo viste, están recién hechecitas, calientitas, y tú sabes que no hay nada más rico en la vida para desayunar que esa combinación de la barbacoa de bollo con todo lo que conllevó a hacerla, las tortillas hechas a mano, salsa picante para que amarre, más su infaltable cebolla, cilantro y limón. Es una completa chulada, papá. ¿Qué quieres que te diga? Yo gocé estos tacos, pero como niño en Navidad. Pero además de los tacos, sobra que te diga que estaban buenísimos. Lo que Josué me quería enseñar era cómo se sirve la barbacoa de donde es él, en Oaxaca. Ni siquiera se tiene que usar un plato como tal, ¿eh? Aquí la penca es la que sostiene primero una buena porción de la masita. Por el otro lado va la carne. Incluso ni siquiera necesitas cubierto, porque aquí con un triangulito de penca te sirve. О, ничего себе. Как тебе? Вообще, Аутентично? вообще такая подача, с такой подачей. Оно и так-то, скорее Да. всего, только по запаху у тебя будет вызывать Да. кучу эмоций, а с такой подачей еще вообще. Да. Para comértela. Esta para mí fue una experiencia muy, muy valiosa y le agradezco muchísimo a los tres hermanos Sánchez por invitarme, Josué, Félix y Eddie, que fue el que construyó de hecho el pozo. Muchas gracias a Chepe Laredo por ese adobo tan rico y a Julio de Maíz de la Vida por las tortillas tan buenas que pocas veces se encuentran aquí en Estados Unidos. Ну что, как тебе? Чудо? Очень, очень захотелось попробовать. Ну, действительно, как ты уже говорил, была бы возможность побольше углубиться в рецепте и, наверное, выкопать яму где-то у себя на даче. Чтобы такое сделать. Попробовать, да, потому что и выглядит волшебно, и, я уверен, по вкусу тоже невообразимо. Знаешь, основная проблема, почему я уже спрашивал у поваров в Мексике, почему нельзя здесь это приготовить? У нас нет листьев таких агавы больших, Ну, кстати, да. которые готовятся. Что-то я не подумал, Да. банана-то найти мы сможем. Да, а вот именно листья — это важная часть ингредиента, который дает вот этот сок. Вот без него не получится, вот это вот нюанс большой. Это действительно. Да. Но я однажды перевезу к тебе агаву целую из Мексики, и мы сделаем. Ну да, Классный? Классный рецепт. это очень. Да. Представь, это вот по видео мы смотрим вкусно, а как реально вот попробовать? Я тебе Это говорю реально вообще. волшебно. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Adiós.